Yo soy el doctor Carlos Paredes. En los próximos minutos vamos a hablar de la importancia de la elastografía y nos vamos a enfocar más que nada a los principios físicos y a las generalidades de este método que es relativamente nuevo en la radiología e imagen. Y pues siempre que empiezo una plática y hablo de ultrasonido, nunca dejo de poner estas diapositivas de cuáles son las ventajas de la ecografía sobre los otros métodos de imagen que utilizamos los radiólogos. Una de las grandes ventajas es que es en tiempo real. Estamos viendo en vivo lo que estamos diagnosticando. Otra de las grandes ventajas es que el ultrasonido es portátil. Es decir, tú puedes hacer ecografía incluso en la cocina de tu casa si tienes un enchufe. Y es muy importante, sobre todo para los pacientes graves que están en la terapia intensiva y ahora con el área COVID donde los pacientes estaban aislados o están aislados, pues teníamos que subir nosotros a poner los catéteres, etcétera, etcétera. Y esta es una de las virtudes que tiene la ecografía, ser portátil. Otra de las grandes ventajas es que no utilizamos radiación. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen de una reconstrucción pues muy bonita, donde se ve que hay una estenosis de la arteria hepática en un paciente que se trasplantó. Sin embargo, esta historia inició con una ecografía, en donde, sin radiación, utilizamos el Doppler color, donde demostramos que la velocidad de flujo de la arteria era elevada y que había una estenosis, y posterior tenemos el espectro en tardus pardus. Entonces pudimos hacer diagnósticos certeros con ecografía sin utilizar la radiación. Y aquí tenemos este mismo caso, que gracias a que se originó el diagnóstico en ecografía, mis colegas del área de hemodinamia pues pusieron un stent y resolvieron el problema, y el paciente pues siguió con su hígado trasplantado sin ningún problema. Otra de las grandes ventajas de la ecografía es que utiliza medios de contraste. Aquí tenemos las microburbujas, como se está viendo aquí, en un realce, y además de todo, que también tenemos fusión de imagen. Entonces utilizamos el medio de contraste que no produce daño a los riñones, a diferencia del contraste iodado, que puede producir alguna alteración renal. Otra de las grandes ventajas de la ecografía, que es relativamente nueva y es lo que nos trae aquí en esta plática, es la elastografía, que no es otra cosa que cuantificar o medir la rigidez de los diferentes tejidos. Y aquí tenemos un ejemplo donde estamos haciendo elastografía de tiroides, y en este otro ejemplo donde hacemos elastografía de hígado. ¿Qué es la elastografía y cuáles son los principios físicos? En esencia, todo se basa en que los tejidos tienen la capacidad de deformarse cuando se les aplica fuerza y de volver a su forma original cuando se deja de presionarlos, ¿no? Y aquí pues tenemos un tejido sano, se aplica fuerza y se deforma. Habitualmente, los tejidos enfermos, como los neoplasias, tienden a ser más rígidos y pues este tejido se deforma menos y entonces nos ayuda a hacer diagnósticos o inferir pues si hay una lesión maligna o no. La elastografía pues maneja varias cuestiones físicas y vamos a ver qué es la fuerza primero, qué es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento de un objeto. Entonces aplicamos fuerza y esa fuerza es la que hace que un objeto se mueva. Otra de las grandes cosas que tenemos que saber para poder hacer elastografía es la rigidez, que es la capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre su superficie. Es decir, la rigidez es lo que soporta un tejido o un objeto, la fuerza sin llegar a deformarse. Y posteriormente, ¿qué es la elasticidad? Y esta es la propiedad. Una vez que la rigidez fue tanta que lograste deformar el tejido, entonces los tejidos o las estructuras tienen la capacidad de regresar a su forma original. Entonces, fuerza es la capacidad del movimiento, la rigidez es la dureza como tal de los objetos,
y la elasticidad es la capacidad de regresar a su estado original después de aplicar estrés. Aquí es algo bien importante que tenemos que manejar en la elastografía, que es el módulo de Young. El módulo de Young es aquel que es un modelo para medir cuantitativamente la rigidez de los tejidos y se expresa en unidades de presión, en kilopascales. Y no es otra cosa que la elasticidad, que como ya habíamos dicho antes, es la capacidad de los objetos de regresar a su forma original, es igual a la fuerza que se les aplica y se divide entre la deformación que tiene este objeto, o sea, la rigidez. Y aquí tenemos pues los distintos tipos de elastografía. Al final del día, siempre lo que hacemos es aplicar presión. El primer tipo de elastografía es una presión manual, como se ve aquí, en el que uno con el transductor mueve los tejidos y deforma las estructuras a explorar. También, por el medio de la radiación acústica, podemos deformar los tejidos y obtener la rigidez. Y también, pues, las ondas de corte, ¿no? Que el sonido viaja, produce ondas de corte y podemos cuantificar la dureza o la rigidez de los diferentes tejidos. Y tenemos varios tipos, ¿no? La de un punto, la bidimensional y la 1D, que hablaremos más tarde de cada uno de ellos. En cuanto a la elastografía por presión, que es la básica, pues es la compresiva. Y lo que se hace es que se aplica de forma manual una fuerza con el transductor. También lo podemos utilizar a través de los movimientos fisiológicos, como es los latidos cardíacos o incluso la respiración del paciente. Y esto condiciona que los tejidos se desplacen y podamos nosotros identificar o medir de alguna manera la rigidez de los tejidos. Y aquí tenemos el ejemplo. Con el transductor, manualmente, hacemos presión y deformamos los tejidos. Y esta fuerza, como no la conocemos, ya que lo hacemos nosotros con las manos, entonces no podemos utilizar el módulo de Young y por lo tanto no podemos cuantificar en kilopascales esto. Y entonces lo que tenemos es un mapa de color. Y la otra manera de hacerlo es con los latidos cardíacos o la respiración, que es lo mismo. Aquí no movemos el transductor, pero el latido cardíaco o latido de los vasos y la respiración produce la deformación del tejido a explorar. Y aquí tenemos que todo esto se reproduce en un mapa de color, donde pues estamos viendo el grado de dureza de los distintos tejidos y pues depende, pero en este caso el rojo es lo más duro y lo azul es lo más blando. Y ahí tenemos un mapa de color que nos dice nada más hay estructuras más duras en relación a otras, pero no podemos cuantificar nada. Este método de compresión puede también hacer semi-cuantitativo, es decir, sin poder lograr tener metros por segundo o kilopascales, lo que hacemos aquí es obtener una cifra o una proporción de la dureza de los tejidos sanos en relación al tejido enfermo. Y por ejemplo, esto se utiliza mucho en tiroides, y pues aquí tenemos, ¿no?, que tenemos la elastografía por compresión. Medimos el tejido sano tiroideo y lo comparamos con el nódulo tiroideo en este caso. Entonces el tejido sano lanza una línea que es en nuestro valor 1 y después el tejido enfermo. En este caso, el tejido enfermo es 0.4 veces menos duro que el tejido normal. Y entonces ya tenemos una relación que hablaremos también en la siguiente plática de cuál es la proporción que nos sugiere la posibilidad de que esto sea un nódulo maligno. En cuanto también pues la elastografía por presión utiliza la fuerza del pulso de la radiación acústica o el ARFI, que finalmente es una fuerza mecánica que actúa en los tejidos y esta fuerza de radiación deforma los tejidos y obtenemos información del grado de dureza de los tejidos a explorar. Y finalmente la elastografía por ondas de corte, que lo que hace es que el sonido viaja a través del transductor y esta fuerza que tiene el ultrasonido deforma los tejidos y a la hora de chocar con ellos produce ondas de corte horizontales. Es algo similar a lo que sucede cuando aventamos una piedra
Digamos que aventamos una piedra a una fuente y la piedra sería el sonido que emite el transductor, que viaja a 1540 metros por segundo en promedio, y cuando choca la piedra en el agua se levantan o se hacen algunas olas de menor frecuencia, que serían las ondas de corte en elastografía. Estas ondas de corte pues son mucho más lentas, ¿no? De 1450 metros por segundo, las ondas de corte tienen una velocidad de 1 a 10 metros por segundo y son las que son captadas para poder medir la dureza. A mayor rigidez, también la propagación es más rápida. Ahora, existen distintos tipos de elastografía de onda de corte, que es la transitoria o temporal o unidimensional, la de un punto focal y la bidimensional o de onda de corte 2D shear wave. La ecografía de onda de corte, pues es aquella que se inició con el estudio del hígado y pues no es otra cosa que un transductor que tiene un aparato de vibración mecánica, o sea, es decir, adentro del transductor se produce una fuerza que golpea los tejidos y estos tejidos, estas deformación producen ondas de corte que son captadas, que es el famoso FibroScan. Sin embargo, tiene muchas limitantes. En primera de ello, pues que no tenemos una imagen y para poder hacer el estudio se tiene que hacer una percusión en el hígado y se logra pues tener estas ventanas y estas imágenes en donde realmente pues lo único que nos da es la cantidad de kilopascales. Utilizamos la fuerza mecánica, es decir, lo voy a repetir, que el transductor tiene digámoslo así, un martillo que está golpeando y este golpeteo deforma los tejidos. La elastografía de onda de corte de un punto o ya la bidimensional, lo que utiliza es la fuerza de radiación acústica. Entonces esta fuerza de radiación acústica deforma los tejidos y en un solo punto podemos tener el grado de dureza, ya que ahí se producen las ondas de corte. Y finalmente, el método más moderno es la elastografía bidimensional o 2D, que utiliza la fuerza de radiación acústica, como ya les he mencionado antes. Se obtienen muestras de múltiples puntos y no de un solo punto en especial. Y aquí pues podemos tomar varias de una sola vez. Y además tenemos una vista en tiempo real. O sea, estamos usando este método y estamos viendo las imágenes en tiempo real y se están produciendo las ondas de corte. Tanto el sistema 1D, el de punto y este bidimensional, como ya conocemos la fuerza que se aplica, ya sea por la fuerza de radiación acústica o la fuerza mecánica, entonces ya podemos utilizar el módulo de Young y por lo tanto cuantificar en kilopascales. También podemos cuantificar en metros por segundo. Y pues vaya, desde mi punto de vista, la elastografía podría ser el tercer pilar del ultrasonido. Después del modo B, el Doppler color y el tercer pilar será la elastografía. Gracias. Yo soy el doctor Carlos Paredes y pues ahora vamos a llevar a la práctica lo que analizamos en el webinar en cuanto a la elastografía. Y pues para empezar vamos a hablar de la elastografía hepática y pues tenemos que tener antes de iniciar el estudio algunas consideraciones importantes en cuanto a la posición del paciente. Antes que nada, debemos recordar que para poder hacer elastografía, el paciente tiene que estar en ayuno de 4 a 6 horas. Como les comenté en el webinar, esto es fundamental porque cuando el flujo de la porta aumenta después de comer, se puede incrementar la rigidez hepática y tener información no real o falsos positivos de fibrosis en el hígado. Para empezar, tenemos que posicionar al paciente. Está en decúbito, siempre en la extremidad derecha hacia arriba, y esto es con la finalidad de que los espacios intercostales se abran y podamos tener una ventana óptima para poder ver el hígado. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que vamos a oblicuar al paciente hacia la izquierda, vamos a subir la cadera, eso es, y más o menos un poquito más, a 30 grados allí.
A veces lo que podemos hacer, le voy a quitar el cojín aquí, y lo que hacemos para que el paciente no esté incómodo, ponemos una almohada y entonces ya dejamos que el paciente esté más relajado. Una vez que hacemos esto, pues hacemos el rastreo. Como ya habíamos mencionado, una de las grandes ventajas de la ecografía de Shearwave, como las que tienen los equipos de General Electric, es que podemos hacer un rastreo preliminar. Y pues vaya, aquí estamos haciendo, a diferencia de el FibroScan, donde no puedes ver. Y estos equipos te permiten ver en tiempo real. Podemos hacer el Doppler color, sobre todo en pacientes con hepatopatía. Siempre es fundamental complementar nuestro estudio de elastografía con un Doppler, digamos, esplenoportal. Y lo que hacemos es buscar la ventana óptima. Siempre es importante también, y es un consejo que les doy, que pongan mucho gel, porque cuando hay mucho gel no se pierden o no se hacen sombras. Y en la elastografía es muy sensible a sombras tan mínimas como esta del arco costal, entonces hay que desaparecerlas. También tenemos que evitar, aquí como se ve, tenemos que evitar que haya el espacio pleural, ¿no? Aquí vemos cómo se está moviendo la pleura, y es una de las cosas que hay que evitar durante este proceso. Además también hay que evitar, como ahorita estamos aquí de manera intencionada, tenemos la pleura aquí y de este lado el arco costal. Son las dos cosas que necesitamos quitar. Entonces me voy a mover el transductor para evitar las sombras, y aquí ya tenemos menos sombras. Una vez que tenemos allí el sitio donde vamos a tomar las mediciones, activamos nuestra elastografía, buscamos el sitio donde vamos a hacerlo. Como ya habíamos mencionado, nunca tiene que ser muy cerca de la cápsula, tampoco muy lejos, y siempre evitar los trayectos vasculares. Y siempre poner solamente donde veamos hígado. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el Shearwave con estos equipos, a diferencia del FibroScan, donde esto no lo puedes hacer, todo es a ciegas. Y siempre al paciente nunca le vamos a pedir que inspire o expire forzadamente, sino lo vamos a dejar que respire solito. La medición hay que hacerla en expiración, no forzada. Entonces, y podemos hasta a veces entrenar. Entonces, ahí no respire y se queda así, respire. Podemos entrenar otra vez, no respire, respire. Entonces ya vemos que ya nos pusimos de acuerdo con el paciente, y ahora sí ya buscamos la ventana. No respire, respire. Y aquí tenemos y aguardamos, ¿no? Medimos y sacamos la rigidez. Estos equipos tienen la ventaja de que con una sola muestra puedes tomar varios puntos. Sin embargo, a mí no me gusta hacerlo, me gusta hacer uno por uno, siempre. Y cuando tomas varios puntos, ahorita vamos a ver qué es lo que hay que ver. Ahí no respire, respire. Entonces, aquí ya tenemos que podemos tomar un punto aquí y podemos sacar otro más y tomarlo abajo. Sin embargo, no es recomendable. Cuando vas a tomar más de uno, tienes que abrir la caja y siempre tomarlos a la misma altura. Nunca digamos, verticales, sino siempre horizontales. Y esa es la razón por la que yo prefiero siempre tomar una sola muestra y ni modo, hacer el proceso las 10 o las 15 veces que sea necesario, de una por una. Es mucho más cómodo abrir la caja y en 2 tomas sacas los 10 que te pide para sacar el IQR. Sin embargo, creo que es más preciso hacerlo de una en una. Entonces aquí ya, y tenemos aquí, y ahora sí, allí. No respire, congelamos, ya tenemos el cuadrito aquí y tomamos la imagen. Y tomamos cuántos kilopascales es. A mí me gusta descongelar, no respire, respire normal. Y volvemos a tomar la muestra y la vuelvo a medir allí. Mido, descongelo, no respire, respire. Y volvemos a congelar. Tomamos la muestra
y volvemos. No respire, respire. Ustedes se fijan, el paciente va respirando solo siempre y uno es el que le da la indicación. Y así se mueve muy bien aquí, se llena muy bien la caja del color que tenemos allí, que eso habla de la calidad de la muestra que estamos tomando. Si se llena bien, quiere decir que estamos haciendo correcto el procedimiento. Igual dejamos que el paciente respire, no respire, respire y congelamos. Volvemos a medir. Dejamos que respire el paciente. Esperamos cuando queremos, no respire. Tomamos la muestra, congelamos y tenemos nuestras 10 medidas. Una vez que tenemos las medidas, entonces ya podemos hacer la hoja de trabajo. Tenemos aquí, este equipo ya nos da tanto en kilopascales como en metros por segundo. Como vieron en las pláticas, los kilopascales en realidad es una medida que se puso de presión, pero en realidad el ultrasonido no utiliza los kilopascales, sino lo que mide es la velocidad del sonido en los tejidos. Como el FibroScan puso de moda los kilopascales, ahora todos quieren kilopascales, pero la tendencia es a que evolucionemos y que después hablemos en metros sobre segundo. Este equipo ya afortunadamente nos da los kilopascales para que los médicos o los clínicos que les gusten los kilopascales los tengan, pero nosotros, lo que sabemos que la medida más precisa es en metros por segundo, también lo tenemos. Y ahora de aquí, ¿cómo vamos a saber que lo que hicimos es correcto? Y la manera es que hay una división del rango intercuartílico entre la mediana. Y este rango intercuartílico tiene que estar siempre por debajo del 30%. Por ejemplo, en este caso es de 32%. Esto quiere decir que la calidad del estudio no fue óptima. Entonces, digamos, tenemos que siempre cuidar esa situación. Aquí, pues, en realidad, digamos, teníamos algunas mediciones al principio y fue por eso que no nos salió el rango intercuartílico. Pero podemos hacer, cuando esto sucede, pues vaya, ir cuidando mucho esa parte. Desde el punto de vista de la estadística, hay una manera de hacer o mejorar esto, sin embargo, no es recomendable, pero, digamos, es aceptable. Y que siempre tienes que quitar dos, el más alto y el más bajo, pero nunca escoger cuál quieres tú quitar así, sino el más alto y el más bajo. Insisto, no es óptimo, no es recomendable, pero puede ser aceptable. Y pues en este caso pues tenemos que nuestra mediana es de 5.4 kilopascales. Hay tablas donde ya podemos ver pues a qué equivalente de fibrosis se correlaciona. Y en este caso pues sería un F1 o 2, que es un paciente con una elastografía normal. Ahí no respire. Respire. No respire, 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 respire. Aquí es muy importante quitar siempre los trayectos vasculares, que incluso en Shirwave el líquido no satura nunca. Entonces solito se autodiscrimina, por llamarlo de alguna manera. No respire. Respire. Allí no respire.
respire. No respire, respire. No respire, respire. Entonces ya tenemos los 10 que se necesitan, los mínimo 10. Aquí hay algo bien importante, es que también hay artículos que ya incluso dicen que con 6 tomas es suficiente. Y esto de lo único que habla es de que estamos aprendiendo a hacer elastografía. Al principio éramos menos precisos, y no yo, sino el mundo en general, y conforme se crea la experiencia global, entonces ya hay quien dice que con 6 muestras puedes obtener elastografías de buena calidad. Pero pues como la ACR recomienda 10, pues yo creo que hay que ser ortodoxos en ese aspecto y seguir las recomendaciones de la ACR. Y aquí, por ejemplo, ya vemos, tenemos las 10 mediciones, tanto en kilopascales como en metros por segundo. Y la división del rango intercuartílico entre la mediana es del 11.5%. Esto quiere decir que hemos hecho un estudio de calidad aceptable. Cuando pasamos del 30%, entonces tendríamos que volver a hacer esto porque no es un estudio que sea confiable. Y pues esta es la manera como se hace la elastografía de hígado, y pues muchas gracias.